Recopilación de todos los videos de fin del periodo. Pueden saltar del capítulo en la barra de tiempo. Primera parte: conquista o invasión. Hombres europeos llegan a los Andes. 1533, 1542, Jimena Medinaceli. Fin del período. La derrota de los vencedores. Las pugnas por poder, riqueza y fama dividieron a los conquistadores al punto que llegaron a las armas. Como vimos anteriormente, las tensiones comenzaron cuando Almagro consideraba que su gobernación incluía el Cusco y partió al Collasuyo para reconocer lo que consideraba sus dominios. Se ahondaron al retorno cuando encontró la capital inca sitiada y Almagro aprovechó la debilidad de los Pizarro para afianzar su posición, lo cual provocó que se organizaran dos bandos enfrentados en varias batallas, entre las que destacan algunas. Una de ellas es la de Abancay, 12 de julio de 1537, donde se enfrentaron los partidarios de Pizarro y Alonso de Alvarado con los de Almagro, Rodrigo de Ordóñez y Pauyo Inca. En esta batalla, los almagristas salieron vencedores. En abril del año siguiente, un nuevo enfrentamiento tuvo lugar en Las Salinas, a 5 kilómetros al sur del Cusco. Por el lado de los Pizarro comandaba Hernando, pues su hermano Francisco se hallaba enfermo en Lima. Mientras los Pizarro contaban con 700 hombres, Almagro tenía alrededor de 500, de los cuales la mitad eran de caballería. También apoyaban sendas huestes de indígenas, entre las cuales unos 5,000 cusqueños encabezados por Pauyo apoyaban a Almagro y un número menor de chachapoyas a Pizarro. Los cusqueños estaban a punto de vencer a los chachapoyas cuando recibieron el apoyo de la caballería de Hernando Pizarro. En una batalla que duró 2 horas, Ordóñez perdió la vida y Diego de Almagro fue capturado y luego ejecutado con la pena del garrote. Tras la muerte de Almagro, los de su bando quedaron excluidos de todos los cargos y se hundieron en la miseria. Se contaba que tenían una sola capa que se prestaban por turnos para salir a la calle. El hijo mestizo de Almagro, conocido como Almagro el Mozo, de 22 años, ahijado de Francisco Pizarro, reclamó la sucesión de los dominios de su padre y se rumoreaba que planeaba una conspiración. En la recién nacida Lima, a mediodía de un domingo de junio de 1541 se escuchó bulla en la casa de Pizarro. Eran los chilenos, es decir, los partidarios de Almagro, que habían ido con él hasta Chile. Pizarro, su hermano y su paje se pusieron sus corazas y lograron matar a 2 atacantes, pero estos, superiores en número, consiguieron su propósito. Pizarro murió poco después, el 24 de junio de 1541. Su casa fue saqueada y los cadáveres quedaron en la sala sin que nadie se atreviera a ingresar. En la noche, la esposa de Alcántara, un partidario de Pizarro que también murió, recogió los cadáveres. La cabeza visible de los almagristas era Almagro el Mozo, que, tras la muerte de Francisco Pizarro, fue proclamado como gobernador en junio de 1541, pero a fines de ese año se anunció la inminente llegada de un enviado del rey. Efectivamente, con el fin de investigar las causas de la guerra civil que reinaba en estos territorios por la muerte de Diego de Almagro y otros muchos desórdenes entre los conquistadores, el emperador Carlos Béchica envió al Perú a Cristóbal Vaca de Castro como juez pesquisidor. Él podía reemplazar al marqués, gobernador Francisco Pizarro, en caso de fallecimiento. Para darle mayor categoría, el emperador lo invistió con el hábito de la Orden de Santiago y lo incorporó al Real y Supremo Consejo de Castilla. Zarpó de Sanlúcar de Barrameda el 5 de noviembre de 1540 con una escuadra de 17 navíos. Luego de una penosa travesía, se dirigió hacia el Perú en marzo de 1541. Ante el anuncio de su llegada, los almagristas abandonaron Lima dirigiéndose a la sierra, donde organizaron la resistencia contra Vaca de Castro.
Pasaron por Jauja y Huamanga intentando contactar a Manco Inca para conseguir su apoyo. Llegaron finalmente al Cusco, donde Almagro fue recibido apoteósicamente. Aquello no impidió que dentro de su grupo hubiera divisiones internas. Mientras tanto, Vaca de Castro recién llegaba a Lima en agosto de 1542, de donde partió lentamente hacia Huamanga. Almagro salió a su encuentro recogiendo en el trayecto información sobre el enemigo por medio de los chasquis de Manco Inca, de quien recibió alguna ayuda en armas. Además, la gente de Manco atacaba en forma esporádica a los chachapoyas que apoyaban al ejército realista, lo que indica que había un acuerdo entre Manco, Pauyo y Almagro. Aunque Almagro intentaba negociar con Vaca de Castro la entrega de Nueva Toledo como herencia de su padre, no lo consiguió y no encontró más salida que el enfrentamiento. Vaca de Castro no quiso quedarse en las cercanías de Huamanga porque el terreno quebrado era poco práctico para la caballería y avanzó hasta Chupas, donde se enfrentaron monarquistas contra insurrectos. Pauyo Inca se lanzó contra Vaca de Castro, pero el ejército realista venció a Almagro el Mozo y sus aliados el 16 de septiembre de 1542. Los almagristas en desbandada huyeron por donde pudieron, llegando algunos hasta la selva donde se encontraba Manco Inca. Con esta victoria se cierra esta etapa con el proyecto realista victorioso y con las leyes nuevas bajo el brazo, leyes que quitaban privilegios a los conquistadores. Esta coyuntura dio lugar a una nueva fase, conocida como la rebelión de los encomenderos contra las fuerzas realistas. 1544, 1548. Figura 23. A don Francisco Pizarro le mata Diego de Almagro, el viejo capitán y conquistador. Fuente, Guamán Poma, 1980, 1612. El nuevo poblamiento. En este periodo, los estragos de la guerra se sentían por todas partes, los caminos quedaron destrozados, los campos abandonados y los depósitos vacíos. La situación de los indios era humillante al punto que el dominico Valverde denunció los malos tratos que recibían. Pese a la anarquía, en Lima, Pizarro fungía como gobernador intentando establecer algunas leyes y otorgando encomiendas a los conquistadores, asegurando de esta manera su lealtad. Las encomiendas tuvieron una función clave en este periodo, constituyéndose en la institución que permitió a los conquistadores tener una recompensa por su participación en la ganancia de nuevas tierras para el imperio. Permitieron controlar e incorporar a la masa indígena al tributo mediado hacia la corona y fueron, finalmente, la causa de los nuevos enfrentamientos entre Gonzalo Pizarro y la corona. De acuerdo a Parcinen, 2003, la base de las primeras entregas de mano de obra a los conquistadores fue un censo hecho por el Inca Huayna Cápac, registrado en un quipu estatal, como era el sistema de registro de población bajo el gobierno inca, pues no se entiende de otra manera que se hubiera otorgado provincias que aún no se conocían. Se ha intentado calcular cuál era la población del Tavantinsuyo al momento de la conquista. Las pautas para su estudio fueron dadas por Unruh en los años 1940, mostrando que las visitas o censos coloniales podían ser la base para calcular el resto de la población. Cotejando diversos autores y fuentes coloniales, se ha establecido que la población del Tavantinsuyo al momento de la invasión era aproximadamente de 10 millones de habitantes. Luego ocurrió la debacle demográfica que duró todo el siglo XVI y parte del Xbechica y, recuadro 4, a esta población se unió un importante contingente de migrantes europeos y también africanos. Konietzke, 1986.
calcula que, a lo largo del siglo XVI, alrededor de 300.000 pasajeros embarcaron a América, aunque algunos de ellos lo hicieron transitoriamente. Los españoles provenían de varios orígenes sociales, pero se hizo un escrupuloso control para que no ingresaran extranjeros al Nuevo Mundo. Asimismo, se prohibió el ingreso de judíos y moros y más tarde, de gitanos. La Casa de Contratación, establecida en Sevilla desde 1503, era la encargada de registrar a cada uno de los pasajeros. A diferencia de lo que se cree, 10% de este contingente eran mujeres en las primeras épocas y en las últimas décadas del siglo XVI llegaron a 23%. El viaje de esclavos también estaba bien reglamentado. Luego se prohibió que viajaran los esclavos que ya vivían en Europa y, más bien, se desarrolló la importación desde África. En pocos años, el paisaje natural y social fue drásticamente modificado. Los escasos centros urbanos prehispánicos, que tenían sobre todo un rol ceremonial y ritual, pasaron a convertirse en centros de mestizaje cultural acogiendo a la población europea que llegaba sin cesar. La población nativa comenzó a sentir los efectos de las epidemias y se inició el declive poblacional. La evangelización no se había encarado todavía como lo harán después las órdenes religiosas y su realización se dejó a la iniciativa de los encomenderos. Por otra parte, gracias a iniciativa de algunos colonos, productos antes desconocidos en América fueron introducidos, como el trigo, la vid, árboles frutales y una nueva ganadería de ovejas, cabras y vacas se articuló con la de los camélidos andinos. Pero, junto a ellos llegaron también las ratas cuyo ingreso al Perú pudo ser fechado en 1543, con el primer virrey Blasco Núñez de Vela. Estos roedores se propagaron rápidamente y arrasaron los campos cultivados. También llegaron plagas que asolaron a los camélidos. De América a Europa se llevaron tabaco y productos alimenticios, cacao, maíz y sobre todo la humilde papa que, adaptada a distintas ecologías, salvó de futuras hambrunas a Europa. Hacia El Dorado. Cuando llegó al Perú el comisionado real Vaca de Castro en 1542, Gonzalo Pizarro era el único sobreviviente de los líderes de la conquista. Su hermano Juan había muerto en el cerco del Cusco, Hernando estaba preso en Medina del Campo y, a mediados de 1541, Francisco fue asesinado. Por su parte, Diego de Almagro había muerto por orden de Hernando Pizarro y su hijo que le sucedió en el liderazgo conocido como Almagro el Mozo, sería ajusticiado por el gobernador Vaca de Castro. Gonzalo tenía una enorme fortuna, gozaba de su juventud y su experiencia en el mundo americano. Cuando llegó a Quito en 1539, Gonzalo no tenía 30 años. Lo hizo por encargo de su hermano, el gobernador Francisco Pizarro, para ingresar hacia el oriente en busca del país de la canela o el lugar donde se suponía que se encontraba El Dorado. El mito del Dorado acerca de un fabuloso reino ubicado en el sector oriental del continente, gobernado por un señor muy rico que se embadurnaba con polvo de oro, ya se había difundido. Antes que Gonzalo, otros ya se habían aventurado en su búsqueda como Alonso de Alvarado que se internó hasta el Alto Marañón. Gonzalo reclutó 280 hombres, la mayoría de ellos a caballo, y miles de indios que venían de la Sierra de Quito, acompañado por perros amaestrados en la caza. El grupo partió en febrero de 1541. Después de 1000 peripecias que incluyó un temblor y la consecuente crecida de los ríos, llegaron después de 2 meses al río Payamino. Sin embargo, a pesar de muchas estrategias para encontrar el mítico lugar, incluyendo la tortura a los indios del lugar, no encontraron el tan buscado país de la canela. A más de 400 leguas al este de Quito, iniciaron el doloroso retorno. El hambre, las enfermedades y los mosquitos terminaron diezmando a los expedicionarios. Cuando llegaron a Quito en junio de 1542,
Solo sobrevivirían 80 de ellos. Entretanto, Francisco Pizarro había sido asesinado en Lima y el gobernador Vaca de Castro, nombrado por Carlos Béchica, ya había llegado al Perú. Esta no fue la única entrada española en busca del dorado. Ya el griego Pedro de Candia salió del Cusco en 1538, después de la batalla de Salinas. Candia había obtenido información de una concubina indígena sobre tierras riquísimas llamadas Ambaya. Fue el primer explorador que recorrió los valles al oriente del Cusco hasta alcanzar el río Madre de Dios. El conquistador invirtió casi todo su patrimonio, gastando 85 pesos de oro para reclutar más de 250 hombres, con el fin de partir a conquistar el Antisuyo. En su viaje, recabó información acerca de las ricas minas de oro de Carabaya, o Cayaguaya, en la frontera actual entre Perú y Bolivia. Pedro de Candia y sus hombres se pusieron en marcha hacia el río Carabaya, siguiendo los pasos de Peransúrez, con quien se encontró en agosto de 1538. Establecieron su cuartel general, donde 2 años más tarde fue fundado el pueblo de San Juan del Oro. La expedición de Candia y Peransúrez, conocida como la entrada a los Chunchos, fue un fracaso. El retorno de Candia y Peransúrez habría sido por Chuquiago, con solamente la mitad de la gente. La experiencia de Peransúrez sirvió para que éste fuera enviado inmediatamente por Pizarro a fundar Chuquisaca, llamada luego La Plata, y de allí partir hacia la frontera chiriguana. El establecimiento de Chuquisaca como el primer núcleo administrativo eclesiástico del Collasuyo constituyó la avanzada de Pizarro hacia el río de la Plata. Era un punto neurálgico hacia el Tucumán y el río de la Plata. Chuquisaca distaba apenas 25 leguas de la fortaleza de Pocone, y de allí se disponía de las sendas chiriguanas que se internaban hacia los llanos de Grigotá y Chiquitos. También se articulaba con la región de Tarija y los llanos del Parapetí. Además, por supuesto, estaba cerca de la rica mina de Porco. Potosí aún no se conocía. Como ya se indicó, no hay consenso acerca de la fecha de la fundación de La Plata. Es posible que la partida de Peransúrez junto con 52 castellanos hacia la provincia de los Juríes, en la actual Argentina, fuera parte de un acuerdo con Aymoro, Malcu de los Yamparas, para detener el avance chirguano y las expediciones que venían desde el Atlántico Platetal. 2006. Pero Ansúrez tuvo que regresar apresuradamente al Cusco ante la noticia de la muerte de Francisco Pizarro, para ponerse bajo las órdenes del gobernador Vaca de Castro. Figura 24. El refugio Inca de Vilcabamba. Fuente, L. Camargo htt, www.rpp.com. Prestigio sin poder en Vilcabamba. Como vimos, en 1536 Manco Inca dejó el Cusco para refugiarse en la selva, donde se sentía protegido y donde podía controlar a los caballos, que al parecer eran lo que daba mayor ventaja en las batallas. En el terreno quebrado y vertical los jinetes harían menos daño. De este modo, se instaló con sus seguidores en Vilcabamba, a 20 o 25 leguas al norte del Cusco. Vilcabamba comprendió varios núcleos, construcciones y lugares sagrados levantados anteriormente y completados o ampliados por Manco y sus sucesores. Allí reinaba con la idea de resistir, creando un gobierno paralelo. Aunque en la historiografía tradicional se habla de un estado neoinca en Vilcabamba, en verdad Manco tuvo que abandonar su propósito de vencer a los españoles, debiendo conformarse con gozar de un prestigio religioso que aparentemente nunca perdió, pero que no estuvo acompañado por un dominio político efectivo. Desde allí, su gente hostigó constantemente y por largo tiempo a los vecinos del Cusco, atacando las caravanas que transitaban hacia Lima.
El propósito de estas incursiones, entre otros, era adquirir armamento europeo. Así pudo conseguir armas y formar un arsenal que utilizó en algún momento. También se sabe que incorporaron caballos en sus acciones. Vega, 1980. Con ello su capacidad de negociación era mayor. En 1537, Almagro había intentado infructuosamente llegar a un acuerdo con el Inca, aunque reiteradamente, algunos almagristas buscaron refugio en Vilcabamba. En 1539, Gonzalo Pizarro incursionó violentamente en el lugar en compañía de Pauyo, pero no logró apresar al Inca sino a varios de sus allegados, entre ellos a un hijo de Manco, el pequeño Tito Cusi, que luego gobernaría desde Vilcabamba. A pesar de que en aquella intervención los españoles tomaron algunas reliquias de los incas, entre ellas la imagen solar, el éxito de la acción fue incompleto, pues perdieron hombres mientras que el reducto incaico se mantuvo con Manco a la cabeza. También capturaron a la mujer del Inca, Curauquio, que fue sacrificada en Ollantaytambo. En medio de las turbulencias de la época, los miembros de la sociedad colonial miraban siempre hacia Vilcabamba por diferentes razones. Fue el caso de Diego de Almagro el Mozo, quien pretendió capitalizar a su favor a Manco y su gente, pero la iniciativa no prosperó. Más adelante, entre 1542 y 1543, el licenciado Vaca de Castro consideró necesario terminar con la resistencia de Vilcabamba. Sin embargo, tampoco pudo llevar adelante sus planes debido a la llegada del primer virrey del Perú, Blasco Núñez Vela. Manco y sus descendientes se mantuvieron en una región inaccesible a los españoles por casi 40 años en una suerte de exilio interior. A pesar de la estabilidad del Inca en Vilcabamba, no se puede afirmar que allí se hubiera establecido un nuevo estado incaico. Fue sobre todo una muestra de la resistencia indígena frente a la conquista y la colonización. Engañado por un grupo de almagristas, Manco Inca fue asesinado entre 1544 o 1545 y le sucedió su hijo Tito Cusi. Autores del tomo 2. Eugenia Bridiquina, docente de la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz. Jimena Medinaceli González, doctora en Historia, es docente titular de la materia Historia Prehispánica e investigadora del Instituto de Estudios Bolivianos, UMSA. Silvia Arce, historiadora especializada en investigación sobre sociedades del campo y de la ciudad del actual territorio boliviano, y sus procesos entre los siglos XV y XVIII, especialmente en temas relacionados con manifestaciones materiales de cultura, arte popular, identidad y simbología. Pablo Quisbert, egresado de la carrera de Historia de la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, participó en varios proyectos relacionados con la historia colonial.